Bien, acabamos de presentar entonces, dentro del Evangelio de Lucas, dos temas muy importantes. Jesucristo en el centro del tiempo. ¿En qué sentido Jesús es el centro del tiempo? En que hay un antes y un después. Ya con las preguntas de ustedes vamos a profundizar en esto. Y también el discurso programático de Jesús en la sinagoga de su pueblo, es decir, en Nazaret, que también vamos a profundizar con las preguntas de ustedes. A ustedes la palabra. Muy bien, una primera aclaración que piden, si podés profundizar un poco esto del el pasaje de las tentaciones, sobre todo la primera tentación, si podés ampliar algo más allí. Antes de entrar en las tentaciones, Débora, yo creo que convendría retomar un poquito el esquema. Así que yo voy a compartir pantalla ahora para recordarles el contenido de mi presentación, ¿no? Eh, Ustedes ven que ahí aparece el cuadro histórico de la palabra. ¿eh? El contexto en que Dios dirige la palabra a Juan Bautista, que precede a Jesús en el ministerio. Es muy importante este contexto histórico, ¿no? ¿Quién era el emperador? ¿Quiénes eran, quién era el procurador quiénes eran los gobernantes de Galilea, de la Palestina? ¿Quiénes eran los jefes religiosos también, no solo políticos de la época? ¿No? Entonces, es muy importante este cuadro histórico de la palabra. La palabra de Dios fue, así como fue dirigida a los profetas en la antigüedad, ¿no? A Jeremías, a Isaías, ahora es dirigida a Juan de un modo particular. Luego hemos visto la proclamación que hace el Bautista, ¿sí? La reacción de la gente también es importante, que ustedes la podrán leer, ¿eh? Porque es una invitación a vivir de una manera más humana, en la que haya mayor justicia. Luego el tema de la obra salvadora de Dios, que aparece allí con la citación del profeta Isaías, ¿no? Eh, la obra que Jesús va a iniciar, la obra salvadora de Dios que Jesús va a iniciar. No sé qué, acá toqué algo que no debería tocar. No sé. ¿Ven en la pantalla? Sí, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Bien. Sí, se ve cada tema. Bueno, perfecto. Eh, Jesús bautizado, ustedes vieron que fue muy breve, es muy breve la narración que hace eh, Lucas sobre el bautismo de Jesús, ¿no? Dice, una vez bautizado Jesús, bueno, se abrieron los cielos. Tal. Ahora, el tema de la genealogía, también para ubicar a Jesús en la historia, cómo realmente esta palabra entra en la historia humana, por eso tiene quienes le preceden, o sea, hay toda una historia que le precede. Y luego, la acción, lo más importante acá con las tentaciones es, más que la acción de Jesús, la acción del Espíritu Santo, que es el que lleva a Jesús al desierto. Uno dice, pero ¿cómo? Jesús lo va a llevar perdón, el Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto para que éste sea tentado. Sí, es parte de la obra de la salvación. De manera que eh, Jesús, superando las tentaciones, se convierta para nosotros en modelo, para que también nosotros podamos superar nuestras tentaciones. Y no solo en modelo, sino en la causa. Jesús nos da la fuerza para superar las tentaciones. ¿eh? Que si las tuviéramos que resumir en una palabra, el tentador lo que intenta es sacar a Jesús del camino que tiene que recorrer. Lo hace de distintas maneras y los evangelistas lo presentan también de distintas maneras, a través de tres tentaciones, que resumen todas las tentaciones. Entonces, Jesús escucha la palabra de Dios, no las palabras del tentador, y entonces supera de esa manera todas las tentaciones y continúa su camino. Hemos escuchado que el tentador va a volver en el tiempo oportuno, en un momento oportuno que va a ser ya el momento dramático de la crucifixión, donde por última vez va a intentar sacar a Jesús del camino que tiene que recorrer, baja de la cruz, le dice, no, no, Jesús no acepta el camino, mi camino es este,
no el que tú me propones. Podríamos resumir esto diciendo que a la gloria se va por la cruz, no se va directamente a la gloria. A la gloria se va por la cruz, por el sufrimiento, pero se llega a la gloria. Ese es el destino final, se llega a la gloria. Ahora, la persona que hizo la pregunta me tendrá que leer el texto, me tendrá que decir a qué versículo se refiere de todas las tentaciones. Así lo leemos juntos. Acá refieren el primer versículo de dar de comer. Díganme el versículo. Estamos en el capítulo 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta, es el versículo 3, Ese versículo, convierte en sí. pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, vive la gente. ¿Y cuál es la pregunta con respecto a este tema? Y la pregunta es la interpretación que vos hiciste o que hace Dolio, ¿no? De esto de dar de comer a otros para poder tenerlos a su favor, para conseguir favores. Esa Ah, interpretación que hace Dolio. sí, sí, muy interesante, porque Dorio no es argentino, es un italiano, y escribe para, sí, escribe para sus destinatarios, que son europeos, son italianos en su mayoría. Y a nosotros nos pega muy bien, nos pega de lleno, porque lo que tendríamos o sea, eh, Jesús no busca, dice Dolio, no busca el favor de sus eh, contemporáneos, no busca que lo aplaudan. O sea, todo lo que Jesús hace no es para ganar votos, para ganarse el favor de la gente. Todo lo que Jesús hace es siguiendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios apunta a la obra salvadora, soterion dijimos, es una palabra típica y es muy, muy importante esta obra salvadora que ustedes ven en la pantalla, ¿no es cierto? En el punto 3, ese versículo 6, la obra salvadora de Dios. Entonces, ese es el sentido, me parece que se entiende, lo dejamos ahí, pasamos a la siguiente. Bien, Norberto, puedes abrir tu audio. Sí, buenos días a todos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Yo me fui un poquito para adelante al capítulo 3, versículo 23 al 38, y me escribí en dos, tres líneas para que no se me hiciera lío la pregunta. Hay dos genealogías que yo pude entender de tu disertación, la de Mateo y la de Lucas. La de Exactamente. Mateo, claro, la de Mateo yo entiendo que está destinada a mostrar que Jesús es el heredero de las promesas mesiánicas hechas a Abraham y a David. Y la de Perfecto. Lucas, en cambio, muestra que Jesús no está encerrado en los límites del pueblo de Israel, sino que pertenece a la familia humana, o estoy diciendo algo Eso está muy mal. bueno. No, eso está muy buena tu observación, porque fíjense que mientras en el caso de Mateo, que es una genealogía descendente, porque Mateo comienza como buen hebreo desde Abraham, Lucas en su genealogía ascendente, es decir, a partir de Jesús, ¿no? Llega hasta Adán, y Adán es la humanidad. Entonces, es muy buena, es muy oportuna tu observación, ¿eh? Trasciende los límites, ahí está el carácter universal del mensaje de Lucas. ¿Eh? De la genealogía de Lucas. Esas serían las dos Ah, diferencias, la de exacto, sí, Mateo por un lado y la de Lucas por el otro. exactamente. Y ambos que insertan a Jesús en la familia humana, ¿no? O sea, que no es un descolgado, no, no, no. No, no, entiendo, entiendo. Bien inserto Sí, en una sí. cultura, en una historia, pero no para Israel solamente, sino para desde allí llegar al mundo entero. Por eso es interesante, aquí voy a decir otra cosita más que les va a ayudar a ustedes a comprender, es una clave para leer toda la obra de Lucas, toda la obra, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Fíjense ustedes, el anuncio del Evangelio comienza ¿dónde? En Galilea.
Es decir, va de la periferia al centro. El centro es Jerusalén. Entonces, empieza en la sinagoga de Nazaret, de su pueblo, y Jesús llega a Jerusalén. Lo dice Dolio varias veces, tanto en el Evangelio de la Infancia, en la cual el niño Jesús es presentado en el templo, y tanto cuando tiene 12 años, que el niño Jesús se queda en el templo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, todo termina en Jerusalén. La muerte de Jesús va a tener lugar en Jerusalén. Entonces el anuncio evangélico parte de la periferia al centro religioso y va a terminar en el centro político, en Roma, con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces es impresionante la teología de Lucas. La clave, entonces, siempre de la periferia al centro. Un pueblito de mala muerte que nunca fue mencionado en el Antiguo Testamento, como es Nazaret. Toda la predicación en Nazaret y luego también siempre dentro de la Galilea en Cafarnaúm. De allí hasta Jerusalén, centro, digamos, religioso de la época, y desde allí, centro político y religioso también, político, ¿no? Porque la muerte de Jesús tiene esos dos ribetes, tiene un ribete religioso y político. Y político. Y de allí el Evangelio se expande hasta llegar al centro del imperio, que es Roma, ¿no? Esa es una clave muy importante para entender la obra de Lucas. Gracias, O sea, Padre. podríamos decir que tenemos un esquema teológico, un esquema geográfico y un esquema histórico también. Bien, gracias Norberto. Bueno, otra pregunta que llega es la referencia a la cita de Isaías en el capítulo 3, que ahí vos mencionaste que esa cita es más extensa, puede ser en este evangelio que en otros, y cuál sería ahí la razón de esa extensión en este contexto. Perfecto, perfecto. La cita de Isaías, que nos refieren también Marcos y Mateo, termina preparen el camino, dice, la voz que clama en el desierto, ¿no? Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Lucas extiende esa cita del profeta Isaías a estos dos versículos: todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se volverá recto y las asperezas serán caminos llanos. Y en el versículo 6 dice, y toda carne, sarx, utiliza el término sarx, toda carne, todo ser viviente verá la salvación de Dios. Utiliza un futuro para decir esto, verá la salvación de Dios. Al final de los Hechos de los Apóstoles dice, ya la entiende esta salvación, esta obra salvadora como cumplida. Aquí estamos al comienzo, en la presentación de las vicisitudes históricas de Jesús de Nazaret. Entonces, toda carne, todo ser viviente verá la obra salvadora de Dios, que se realiza en Jesús. Bien. Bueno, ahí hay otra pregunta que otra vez vamos a las tentaciones. Y una persona dice, las tentaciones a ustedes. el capítulo 4, cuando hablamos de los pecados, ¿es el diablo que quiso que Jesús experimentara todas las debilidades? A ver la pregunta, ¿podés repetirla? Sí, cuando hablamos de los pecados, ¿es el diablo Sí. que quiso que Jesús experimentara todas las debilidades? Capítulo 4. No. Esto no tiene que ver con digamos, con la intención del diablo. Tiene que ver con la obra salvadora de Dios, que quiso que Jesús experimentara toda la fragilidad humana. Aquí está el proyecto de Dios, ¿no? O sea, y esto es impresionante porque es el Hijo de Dios que asume nuestra naturaleza, nuestra historia humana con toda su debilidad. Fíjense que en el bautismo Jesús se pone en la fila de los pecadores. Sabemos que Él no es pecador, pero se pone en la fila de los pecadores, ¿no? Entonces, Jesús, experimentando toda la fragilidad humana, queda sometido también a las tentaciones en el desierto por parte del diablo. Y entonces, en ese sentido, Jesús se convierte para nosotros no solo en modelo de quien puede superar la tentación, sino también en la causa. Es decir, Jesús nos da la fuerza a nosotros
si estamos unidos a Él, obviamente, ¿no? Si estamos unidos a Él, Jesús nos da la fuerza para superar toda tentación. Y aquí la tentación, fíjense que en el Padre Nuestro nosotros leímos, no nos dejes caer en la tentación, es singular. ¿La tentación cuál es? Y equivocar el camino, agarrar para otro lado. O sea, el diablo lo que hace es, su intención es sacar a Jesús del camino que tiene que recorrer. El diablo lo quiere llevar por el camino del triunfo, ¿eh? Del triunfo, del éxito humano, ¿eh? Y Jesús dice, no, no, este no es el camino de Dios. El camino de Dios es muy distinto. ¿Mm? Y además es el camino más seguro. El otro camino son fuegos artificiales. ¿Eh? Hacen mucho ruido, mucha luz, mucho movimiento. Fíjense, todos los recitales apuntan a eso, ¿no? Luz, movimiento, colores. ¿No? No, no. No, Es la ahí, brisa suave, como dice Elías. La brisa suave por la que pasa Dios. ¿Eh? Nada espectacular, nada espectacular. Entonces, por eso, fíjense en las tentaciones, bueno, a la altura del templo, tírate desde aquí, bueno, en fin, todas cosas espectaculares son las que le propone el diablo, ¿no? Y además, es un desgraciado el diablo, porque le cita la Sagrada Escritura. Y Jesús le responde también con la palabra de Dios. Claro, acá me dicen cita Deuteronomio 8:3, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Exactamente. Y así en las otras O sea, tentaciones. Jesús siempre contesta con una cita. Sí, digamos que es una lucha entre dos exégetas, entre dos teólogos. Sí. Lo que pasa es que el diablo se olvida que el teólogo con el que está hablando es el Hijo de Dios. Claro. Bien. Bueno, acá hay dos personas que preguntan sobre si puedes hacer referencia, que vos nos mandaste a leerlo, pero a esta reacción de la gente frente al anuncio de conversión. La gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? ¿No? Esto de que, Exacto, cuál es la actitud una vez que nosotros comprendemos que Dios nos llama, ¿no es cierto?, a la conversión, inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Y él les exacto. respondía, ¿no? Sí, Y les responde con actitudes concretas, ¿no? exacto. Bueno, ustedes son dos personas que hacen esta pregunta, pero ninguna de las dos me dice qué versículo. Estamos en el capítulo 3, Es el versículo 10. versículo 10, exacto. La gente le preguntaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Él les respondía, el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Así le responde a la gente en general. O sea, sean solidarios, les está diciendo. Vinieron también publicanos, es decir, recaudadores de impuestos, a bautizarse, que le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Se refieren a Juan el Bautista, no olvidemos. Se dirigen a Juan Bautista. ¿Qué debemos hacer? Y le dicen, maestro, es interesante. Él respondió, no exijan más de lo que está fijado. No sean usureros, les está diciendo. Tercero, le preguntaron también unos soldados. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, ¿eh? Conténtense con la paga que les corresponde, ¿no? O sea, la que en justicia les corresponde. Fíjense que las preguntas tienen que ver todo con el qué hacer, ¿no? Y nuestra vida, gran parte de nuestra existencia, se juega ahí, en el qué hacer, ¿no? Es ahí donde se ve nuestra calidad moral, nuestra calidad humana, ¿no? En el qué hacer, desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos vamos a dormir, hasta que vamos a descansar. Bueno, nuestra existencia transcurre en el qué hacer. Y hay un qué hacer que tiene que ver con la justicia, con la obra salvadora de Dios, y otro qué hacer que no tiene nada que ver con esta obra y que nos lleva por caminos errados. De hecho, la palabra pecado, volviendo a la pregunta anterior que me habían hecho, en hebreo pecado se dice hatat, que significa errar al blanco. Muy interesante la imagen. La persona que peca equivoca, o sea, no le da el centro de la cosa, ¿no? Se equivoca de camino. Y errar, bueno, y vivir, digamos,
a ver, para no darle una connotación moralista a la palabra pecado. Acá le damos una connotación existencial. Vos querés salvar tu vida, querés vivir una vida realizada, humanamente realizada, y bueno, no, trata de seguir el camino preciso, el camino que te realiza como ser humano, no el que te deshumaniza. Bien. Bueno, ahí llega otra aclaración. El Verbo encarnado se somete para dar ejemplo al bautismo de la penitencia, 3:21. 3:21. El bautismo de Jesús. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración, dice el texto, cuando se abrió el cielo. Decíamos que Lucas no describe el bautismo, el hecho, la llegada de Jesús, la inmersión en el agua. No, no, no. Dice, ya lo da por entendido. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Este es otro tema clave de Lucas, la oración, ¿no? Fíjense que cuando el Padre Nuestro, Mateo y Lucas tienen el Padre Nuestro, ¿no? Solamente ellos dos. Y la variante de Lucas es, mientras Jesús estaba orando, los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Porque ven que Jesús, orando, se transforma, ¿no? Entonces, perciben que esa relación de Jesús con su Padre es altamente beneficiosa, ¿no? Entonces, Señor, enséñenos a orar. O sea, es todo un tema que Lucas subraya muchísimo, el tema de la oración. Y bueno, en los Hechos de los Apóstoles, obviamente, están los discípulos en oración, esperando la llegada del Espíritu Santo, etc. Pero bueno, también Jesús, antes de elegir a los apóstoles, está en oración. ¿Qué significa eso? Que Jesús está en comunión plena con su Padre, en sintonía total con el querer del Padre, ¿no? Entonces, por eso Jesús, su quehacer tiene que ver con la voluntad del Padre, con el proyecto del Padre. Y por eso logra el éxito total, que es, aunque aparentemente Jesús termina como fracasado, crucificado, finalmente Jesús llega a la gloria del Padre, ¿no? Que es el camino más seguro, aunque aparentemente sea el camino más humillante y más terrible, ¿no? Pero es el camino de aquellos que saben que la vida es para donarla, no para reservársela a sí mismo. Daniel. Es el caso de San Francisco de Asís. Mm. Fíjense la oración, la primera oración de San Francisco de Asís, 1206, en plena conversión. Es alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. O sea, Francisco pide para sí mismo luz, fuerza, pide las tres virtudes, fe, esperanza y caridad. Bueno, y hay un yo ahí necesitado, que está muy bien, al comienzo de la conversión está perfecto. Al final de su vida, en esa bendición al hermano León, está el tú del hermano, la bendición al hermano, y en el reverso de ese pergamino que Francisco le da al hermano León, aparecen las alabanzas al Dios Altísimo. Tú eres el santo, tú eres el omnipotente, tú eres todo bien, el bien total, el amor, la verdad, la belleza. Bueno, el tú de Dios. Al final de la vida del santo ya no existe más el yo, existe el tú del hermano y el tú de Dios. Eso indica la madurez de una persona. La madurez de una madre que ya no piensa más en sí misma, sino que piensa en sus hijos, o de un padre también, ¿no? Ahí está. Bueno, me fui un poquito, Bellísimo. pero Sí, sí, y además después, eso fue después de las llagas también, ¿no? Esa sí, oración. lo escribe con las llagas. Sí. Daniel, Dani. Sí, buenos días. Buenos días, Daniel. Una pregunta, padre. Me voy al capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús abre el rostro en el templo. Perfecto. ¿Entendí bien o usted dijo que era lo que se aplicaba para el jubileo? Ah, sí. Bueno, es un texto del profeta Isaías que se utilizaba para el jubileo, justamente los jubileos que después la iglesia va a retomar, tenían ese sentido en Israel, es decir, un sentido de justicia, ¿no? Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y para proclamar, acá está el jubileo, un año de gracia del Señor. Entonces, en el jubileo hebreo, había que devolver las tierras a aquellos de las cuales uno se había apropiado. O sea, todo vuelve a cero, ¿no? Es un modo de celebrar, de renovar también la alianza dentro de la justicia del pueblo hebreo. Bueno, Jesús, al leer este texto en la sinagoga de su pueblo, se asume este texto del profeta Isaías en toda su plenitud, ¿no? Porque dice Lucas, enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos los ojos estaban fijos en él y comenzó a decir, fíjense, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Hoy. El texto griego dice semeron. Semeron, hoy, va a aparecer muchas veces en Lucas. Es una palabra clave. Aquí tienen otra clave de lectura de toda la obra de Lucas. Apareció ya en el Evangelio de la Infancia. ¿Se acuerdan cuando le dice el ángel a los pastores? Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Va a aparecer ahora, aparece ahora en este texto, hoy esta palabra se ha cumplido. ¿Dónde? En la persona de Jesús, en la obra salvadora de Jesús. Más adelante, en Lucas, cuando el encuentro con Zaqueo, ¿se acuerdan? Que Zaqueo se sube al árbol, entonces Jesús, levantando la vista, le dice, Zaqueo, hoy tengo que quedarme en tu casa. Y después que Zaqueo se convierte y dice, bueno, voy a devolver la mitad de mi bien y a aquellos que les defraudé les voy a devolver 4 veces más. ¿Qué dice Jesús? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. El hoy de la salvación. Hay otros textos que no los voy a mencionar, pero hacia el final del Evangelio, ¿se acuerdan? El así llamado buen ladrón, porque en realidad era un malhechor, ¿no? O sea, cuando le dice Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, Jesús, ¿qué le responde? Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué impresionante. El hoy de la salvación que se diera en la realidad histórica de Jesús de Nazaret sigue ofrecido en el hoy de la iglesia al mundo entero. Esto es muy importante, esto lo decía el padre Horacio Lona, es una expresión que yo me la grabé prácticamente como un tatuaje en un brazo, ¿no? Pero lo tengo en la cabeza. Vuelvo a repetir la expresión del padre Horacio Lona, un gran biblista. El hoy de la salvación que se diera en la realidad histórica de Jesús de Nazaret sigue ofrecido hoy a los hombres, a todos los seres humanos, en el hoy de la iglesia. Fíjense la responsabilidad que tenemos como iglesia, todos, desde el Papa hasta el último bautizado, o al revés, desde el último bautizado hasta el Papa. Tenemos que ofrecer también nosotros el hoy de la salvación que trajo Jesús. Bueno, muchas gracias. La segunda parte de la pregunta me la contestó, porque yo pensaba, digo, esto yo lo puedo aplicar a mi vida diaria, porque la salvación es cada día. Esa Claro. era la segunda parte, ya me la contestó, gracias. Bueno, adelante, gracias. Bueno, y estamos llegando casi al final de la hora, pero hay una última pregunta que tiene que ver con este llamado a los primeros discípulos y la expresión Ah, sí, pescador de sí, hombres, pescador. sí. Si podés ahondar ahí un Bueno, poquitín. sí, bueno, es interesante la imagen, todos cantamos, tú has venido a la orilla, bueno, todos cantamos pescador de hombres, pero ¿qué significa? ¿No? El pescador de profesión, ¿qué hace? Saca los pescados del mar, los mata, o para comer o para comercializar, ¿cierto? Ese es el pescador de profesión. Bueno, el pescador de hombres, ¿qué hace? Va a pescar a los seres humanos para sacar, el mar es la imagen, en la Biblia, es la imagen del mal, ¿no es cierto? Entonces, de la inestabilidad, la barca de Pedro está en el mar, bueno. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Saca, o sea, ¿qué tienen que hacer un pescador de hombres y un pescador de seres humanos? Ayudarlos, salvarlos del agua donde se están ahogando, es sacar del agua, no para matarlos, sino para salvarlo. Cambia totalmente la perspectiva, ¿no? En ese sentido, todos estamos llamados, cada uno según su profesión, tanto en la educación como en tantas otras profesiones, todos estamos llamados a ayudar a nuestros prójimos, a nuestros conocidos, para ayudarlos a
a salvarlos, ¿no? de todo tipo de peligro, ¿no? Bien, bueno, hemos llegado Siendo las entonces. 11:30, Débora. Sí, se rompe el hechizo. No, bueno, Sí, feliz porque- día feliz día de la patria a todos. Y aparte exacto, yo no te quiero que se nos espera, enfríe el no, y locro. te espera a vos un locro, me dijeron, ¿no? Parece que Sí, me hay. dijeron, sí. Locro y empanada. Qué rico. Bueno, ¿nos dan la bendición? Sí, bueno, les recuerdo entonces que el próximo encuentro del mes de junio va a ser el sábado 29. Mm, Junio tiene 30 días, o sea que es el último sábado. Fíjense, además tiene 5 sábados junio. El 1, el sí. 8, el 15 y el 22 y el 29. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el último, el quinto sábado, 29 de junio. Bueno, antes de la bendición, entonces, como siempre, no se olviden de rezar por nosotros, la Ave María. Agradecemos a algunos de ustedes que nos hacen llegar también alguna colaboración cada tanto, que nos viene muy bien. Y bueno, con mucho gusto la bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Débora, y bueno, y a todos Gracias, ustedes. Martín. Gracias, por todo Gracias. esto. Gracias, Que tengan linda bendiciones. jornada. Gracias. Igual, Débora, gracias. Adiós. Chao.